La sombra que me observa. Mi nombre es David y todo comenzó en una noche cualquiera. Una noche tranquila, que se convirtió en mi peor pesadilla. No suelo contar lo que me ocurrió, ni a mis amigos ni a mi familia, porque nadie me creería. Si estás leyendo esto, créeme, porque lo que sucedió esa noche es real, y la entidad a la que me enfrenté sigue persiguiéndome. Era un viernes, y habíamos salido a acampar con un grupo de amigos en el bosque que quedaba a las afueras de nuestro pueblo. Decidimos quedarnos en una zona remota, lejos de las sendas comunes. Todo parecía perfecto. Montamos nuestras tiendas, encendimos una fogata y empezamos a contar historias de miedo. Aquella noche no era diferente a tantas otras, al menos no al principio. Nos reunimos alrededor de la fogata. Había Carlos, Mariana, Laura y Juan. Empezamos a contarnos historias de terror, pero algo extraño comenzó a pasar. A medida que hablábamos sobre leyendas, el aire se volvía más frío, como si alguien estuviera apagando las estrellas una por una, oscureciendo poco a poco el cielo. Y entonces, fue cuando Mariana comenzó a contar una historia que nunca había escuchado antes. ¿Han oído hablar de Slender Man?, dijo, mirando a todos con una sonrisa nerviosa. Todos nos quedamos en silencio. A decir verdad, habíamos oído hablar de Slender Man, como cualquier otro mito moderno, pero nunca nos habíamos tomado la historia en serio. Ella comenzó a relatar lo que había leído en internet. Slender Man es una figura alta y delgada, sin rostro, que se lleva a los niños. Según las leyendas urbanas, está presente en todo tipo de lugares, y siempre está al acecho, esperando a que alguien lo vea para acecharlo y, finalmente, llevárselo. Mi risa nerviosa la interrumpió. Vamos, en serio, le dije. Eso es solo un cuento. Pero algo en su tono, en la manera en que hablaba, me hizo sentir incómodo. Mariana nos contó que, según los relatos, algunas personas habían desaparecido de forma extraña después de haber tenido contacto con esta figura. Relataba cómo sus ojos se iluminaban en la oscuridad y cómo, cuando Slender Man se presenta, uno siente que el tiempo se detiene y el aire se vuelve denso, casi imposible de respirar. Mariana terminó su historia con una advertencia. Si alguna vez ves un hombre extremadamente alto y delgado, con una cara borrosa o sin rostro, corre lo más rápido que puedas. Slender Man es real. No te dejes engañar por las sombras. Lo que pasó después fue tan aterrador que me cuesta encontrar palabras para describirlo. Esa misma noche, después de escuchar la historia, decidí que ya era hora de dormir. Todos nos metimos en nuestras tiendas, pero algo no estaba bien. Aunque el bosque estaba silencioso, podía sentir que había algo en el aire, como si me observaran desde las sombras. A eso de las 3 de la madrugada, me despertó un ruido. No era el viento ni un animal. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero lo escuché claramente: pasos. Primero pensé que era uno de mis amigos caminando por el campamento, pero al salir de la tienda y mirar, no vi a nadie. Lo que vi, sin embargo, me heló la sangre. A unos metros de mi tienda, entre los árboles, se destacaba una figura alta y delgada. Pensé que era un árbol, pero la forma estaba demasiado recta, demasiado humana. El ser estaba de espaldas, inmóvil, y su sombra parecía alargarse con la luz de la luna. No podía ver su rostro, pero su figura era claramente diferente a cualquier humano que hubiera visto antes. El corazón me empezó a latir con fuerza, y una sensación de terror indescriptible me invadió. La figura permaneció allí, sin moverse, observando el campamento. Mi mente me gritaba que regresara a la tienda, que no debía mirar más, pero no podía apartar la mirada. Entonces, sucedió. La figura se giró lentamente hacia mí, y aunque no tenía un rostro definido, lo sentí. Lo sentí mirándome, un vacío profundo en sus ojos, un abismo. Esa sensación, esa presión en el aire, me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Solo veía esa figura, esa sombra, acercándose lentamente, como si se deslizara por el suelo. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más espeso, más difícil de respirar.
Mi cuerpo finalmente reaccionó y me di la vuelta corriendo, tropezando con las raíces y ramas, sin mirar atrás. Llegué a la tienda de campaña y empecé a golpear la entrada. Carlos, Juan, Mariana, despierten, grité. Pero cuando entré, vi que todos estaban dormidos, profundamente dormidos. Nadie me escuchaba. Corrí hacia la fogata, donde la brisa parecía haber desaparecido. Estaba helado. Miré hacia atrás, y fue entonces cuando lo vi, más cerca que nunca. Slender Man se encontraba justo al borde del campamento, mirando en mi dirección, pero su rostro seguía difuso, vacío. Fue en ese momento cuando supe que no podía quedarme allí. Corrí sin mirar atrás. Al llegar a la carretera, me caí, y la niebla comenzó a envolverme. Cuando logré llegar a la estación de policía más cercana, conté lo que había pasado, pero no me creyeron. Pensaron que había tenido una pesadilla, que me había asustado por la historia de Mariana. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que Slender Man no es solo un mito. A lo largo de los días siguientes, empecé a ver cosas extrañas. Las sombras no se movían como deberían, y a veces, en la periferia de mi visión, veía esa figura alta, desplazándose entre los árboles. Mi vida se convirtió en una pesadilla interminable. Hoy, años después, sigo viendo a Slender Man. A veces, al caminar por la calle, lo veo entre las sombras, mirando desde la distancia. Nadie me cree, y sé que lo que me ocurrió en ese campamento fue real. Si alguna vez sientes esa presión en el aire, si alguna vez ves a una figura delgada y alta, no lo ignores. Corre, antes de que te vean. El juego maldito, la sombra en la pantalla. Mi nombre es Pedro, y lo que estoy a punto de contarles es algo que, aún hoy, me persigue. No sé si algún día dejaré de ver esa sombra, esa entidad que se escondía detrás de la pantalla de mi computadora, esperando pacientemente para atraparme. Todo comenzó hace unos meses, cuando un amigo mío, Carlos, me habló de un juego que había encontrado en un foro en línea. El juego, llamado el juego maldito, no tenía mucha información, pero según Carlos, tenía una atmósfera oscura, casi como si alguien hubiera diseñado el juego para asustar al jugador. A pesar de las advertencias y las historias que nos contaban sobre juegos malditos que traían consigo cosas extrañas, no pude evitar la tentación de probarlo. Era una noche lluviosa cuando decidí descargar el archivo. El archivo era pequeño, no más de unos pocos megabytes, y se llamaba simplemente Juego Exe. No había ningún logotipo ni información acerca del creador, solo el icono de un antiguo ordenador. Mi primer pensamiento fue que debía ser un juego de terror independiente, algo amateur. Decidí abrirlo. Al iniciar el juego, me encontré con una pantalla oscura, con una música extraña que sonaba a lo lejos. La interfaz era rudimentaria, nada sofisticada, pero la atmósfera que se sentía era extraña. Apareció una figura en la pantalla, un hombre de pie, con una máscara de gas, sus ojos vacíos, y alrededor de él había solo oscuridad. La única opción era pulsar comenzar. Cuando lo hice, me encontré en un escenario en ruinas, con edificios derrumbados y un cielo oscuro, como si el mundo estuviera colapsando. No había personajes ni enemigos, solo la figura del hombre con la máscara de gas que caminaba lentamente por el entorno. Al principio, todo parecía normal, pero algo me inquietaba. No había ningún tipo de guía en el juego, solo el silencio y una sensación de opresión. A medida que avanzaba en el juego, empecé a notar detalles extraños. Las sombras en el escenario parecían moverse, y en las esquinas de la pantalla, de vez en cuando, se dibujaban figuras vagamente humanas que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. No me detuve, pensando que era parte de la atmósfera del juego, pero el miedo empezaba a apoderarse de mí. Al avanzar un poco más, la pantalla comenzó a parpadear. Fue en ese momento cuando escuché un sonido, un susurro bajo, proveniente de mis altavoces. No era parte del juego. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Al intentar cerrar el juego, descubrí que no podía.
La pantalla estaba congelada, y la figura en la pantalla ahora me miraba fijamente, con esos ojos vacíos, como si estuviera consciente de mi presencia. De repente, la pantalla se llenó de texto. Decía: ya sabes lo que hiciste. ¿Por qué crees que nunca podrás dejarme ir? Me levanté de mi asiento, sudando, intentando desconectar la computadora. Pero algo me detuvo. La voz. Era suave, pero claramente la escuchaba en mi cabeza. No me dejes escapar. Si lo haces, tú serás el siguiente. Intenté desconectar la computadora varias veces, pero el cursor parecía moverse solo, arrastrándome nuevamente hacia el juego. El hombre con la máscara de gas se acercaba más y más, su figura distorsionada, y en sus ojos no había nada más que oscuridad. De repente, la pantalla se volvió completamente negra y las palabras aparecieron nuevamente. Bienvenido al verdadero juego. Una ráfaga de aire frío recorrió mi espalda. La habitación, que estaba llena de silencio, ahora parecía estar viva, como si el propio espacio se estuviera distorsionando alrededor de mí. Escuché un ruido detrás de mí, y cuando me giré, nada estaba allí. Pero la sensación de estar siendo observado era insoportable. Un miedo palpable, como si algo estuviera dentro de mi casa, esperando. De repente, la figura del hombre con la máscara de gas apareció de nuevo en la pantalla. Esta vez, sin embargo, no estaba más en el escenario del juego. Ahora estaba dentro de mi habitación, mirando a través de la pantalla de la computadora, como si estuviera atravesando el monitor para llegar a mí. Me paralicé, el miedo me envolvió por completo. La figura comenzó a moverse, caminando hacia la cámara del juego, pero entonces algo aún más espantoso ocurrió. La luz en mi habitación parpadeó, y la pantalla de mi computadora se llenó de estática, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Cada vez que intentaba mirar de nuevo a la pantalla, veía que la figura se acercaba más, hasta que estuvo tan cerca que su cara, deformada y cubriendo el monitor, me miraba fijamente. No podía respirar. No podía moverme. La figura seguía ahí, su presencia se sentía real, como si estuviera en la misma habitación que yo. Sentí una presión insoportable en el pecho, como si alguien me estuviera apretando con manos invisibles. La pantalla volvió a apagarse, y el sonido se detuvo. El juego ya no estaba, pero esa sensación, esa sombra, seguía conmigo. La computadora volvió a la normalidad, pero algo había cambiado. Mi reflejo en el monitor no era el mío. Vi la figura del hombre con la máscara de gas mirándome de nuevo, ahora en mi propia habitación, y por un breve momento, pude ver lo que parecía ser mi rostro reflejado en sus ojos. Aterrorizado, traté de apagar la computadora, pero el reflejo en la pantalla parecía estar burlándose de mí. No podía dejarlo ir. No podía escapar. Sabía que el juego me había atrapado, y la entidad que se ocultaba detrás de la pantalla me seguiría hasta el fin de mis días. El hombre con la máscara de gas ya no era solo un personaje en un juego. Era real, y ahora lo llevaba dentro de mí, en mi cabeza, esperando. Esperando hasta que me quedara solo, hasta que cerrara los ojos para que pudiera tomarme. Y sé que no importa lo que haga, el juego no ha terminado. La cámara infinita, un viaje al vacío. Mi nombre es Luis, y aunque no suelo hablar de lo que me pasó, siento que debo contar esta historia, por si alguna vez alguien más se cruza con esta cámara, que espero nunca haya existido. Lo que pasó fue tan aterrador que todavía no puedo dejar de pensar en ello, y es como si todo mi ser estuviera marcado por lo que vi. No sé si fue la locura lo que me hizo entrar en esa tienda de antigüedades, pero la cámara que encontré cambió mi vida para siempre. Hace un par de años, después de un largo día de trabajo, decidí dar una vuelta por el centro de la ciudad. Me sentía cansado y, la verdad, no tenía mucha intención de hacer nada, pero algo me atrajo hacia una pequeña tienda en una calle secundaria que nunca antes había notado. Estaba muy alejada de las tiendas comunes, casi como si hubiera estado ahí desde siempre, pero nadie le prestaba atención. En el escaparate había una serie de objetos antiguos, pero lo que más me llamó la atención fue una cámara fotográfica. No era una cámara cualquiera.
Era antigua, con detalles tallados en la parte trasera y una lente de aspecto muy peculiar. No entendía por qué me sentí tan atraído por ella, pero lo hice. Al entrar, el dueño de la tienda, un hombre mayor con gafas gruesas y una sonrisa inquietante, me saludó. «Ah, veo que te interesa la cámara. Es una pieza rara. Te aseguro que no te defraudará», dijo, como si ya supiera lo que iba a preguntar. Era una cámara Polaroid, o al menos eso parecía. Pero había algo extraño en ella. La forma de la lente no era normal, y cuando la tomé en mis manos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El hombre me explicó que había pertenecido a un fotógrafo desaparecido hace años, alguien que había estado obsesionado con capturar la verdad de las sombras. No entendí lo que quiso decir con eso, pero la oferta era tentadora, así que compré la cámara por una suma razonable. La tienda estaba vacía cuando me fui, pero la sensación de estar siendo observado persistió mientras caminaba de regreso a mi apartamento. Estaba inquieto, pero atribuí esa sensación a la fatiga. Esa noche, decidí probar la cámara. Colocando un rollo de película nuevo, apunté hacia la pared y presioné el botón. El proceso fue normal, como cualquier cámara instantánea, pero cuando la foto apareció en la pequeña pantalla de papel, noté algo extraño: la imagen no mostraba lo que había fotografiado. En lugar de mi pared, la foto mostraba un pasillo oscuro. Un pasillo sin fin, con puertas a ambos lados, todas cerradas. Fruncí el ceño, pensando que tal vez algo había salido mal con la película. Intenté otra foto, esta vez apuntando hacia mi escritorio. Lo mismo ocurrió. La foto no mostraba mi escritorio, sino un paisaje desolado, con montañas negras y un cielo gris, como si fuera el fin del mundo. No podía comprenderlo. Miré la cámara, pero no parecía haber nada fuera de lo común. Intenté ignorarlo, pero la curiosidad me invadió. ¿Qué sucedía con esa cámara? Así que esa noche, decidí hacer una prueba más. Apagué las luces y tomé una foto de la habitación oscura. El papel apareció lentamente, y cuando lo vi, mis manos comenzaron a temblar. La foto mostraba mi habitación, sí, pero con algo más. En la esquina de la imagen, había una figura. Una sombra de un hombre, parado en la oscuridad, con la cabeza inclinada hacia mí, como si me estuviera observando. El miedo me paralizó. ¿Quién era esa figura? No había nadie en mi habitación. Estaba completamente solo. Miré hacia todas partes, pero no había señales de nadie. Solo la figura en la foto, con su rostro oscuro y sus ojos vacíos. Sentí que me observaba, y aunque la figura estaba en la foto, sabía que no se había movido. Era como si hubiera sido parte de la habitación, parte de ese lugar desde el principio. Al principio, traté de pensar que era una ilusión o una broma, pero esa misma noche, las fotos comenzaron a llegar de nuevo. La cámara tomaba fotos incluso cuando no la estaba usando, fotos de cosas que no había visto. Cada vez que aparecía una nueva imagen, sentía una sensación más pesada en mi pecho. El pasillo en la foto se hacía más largo. La figura en las imágenes se acercaba más, hasta que una noche, la cámara imprimió una foto que me hizo caer al suelo. La foto mostraba el interior de mi habitación, sí, pero la figura estaba ahora mucho más cerca, de pie a solo unos centímetros de mi cama. Estaba mirando directamente a la cámara, y en su rostro, por primera vez, pude ver algo que no había notado antes: una sonrisa macabra. Sus dientes eran afilados, y su expresión, aunque borrosa, dejaba claro que no pertenecía a este mundo. Su mirada estaba fija en mí. Ya no pude soportarlo. Corrí hacia la tienda para hablar con el dueño, pero cuando llegué, la tienda estaba cerrada. Los objetos estaban cubiertos con polvo, como si no hubiera sido tocada en años. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Desesperado, regresé a mi apartamento, donde la atmósfera estaba densa, como si todo el aire hubiera sido absorbido por esa entidad en la cámara. Pasaron las semanas, y las fotos se volvieron más perturbadoras. La figura aparecía en cada toma, acercándose cada vez más. Al principio, aparecía solo en las esquinas de las fotos,
pero luego comenzó a estar al centro de las imágenes, siempre observándome. En cada foto, sus rasgos se volvían más definidos, su sonrisa más espantosa. Ya no podía escapar de él. Una noche, mientras la cámara estaba sobre mi mesa, tomé una última foto. Esta vez, el cuarto estaba oscuro, pero la cámara disparó de todos modos. Cuando vi la foto, mi corazón se detuvo. La figura no estaba en la foto. Estaba justo detrás de mí. La cámara había abierto una puerta hacia algo más allá. Algo que ya no estaba en este mundo. La presencia me rodeó, sentí que me tocaba, como si hubiera estado observándome todo el tiempo. Sentí su aliento en mi cuello, y lo peor de todo es que lo sentí entrar en mi mente. Esa noche, tiré la cámara en el fuego, pero cuando el fuego se apagó y el humo se disipó, la cámara estaba intacta. Tomé una foto más, y en ella, se veía mi rostro distorsionado, sonriendo, con una expresión que no era la mía. Desde esa noche, la figura ha estado conmigo, dentro de mi cabeza, en cada rincón donde miro. Nunca encontré más información sobre esa cámara. Nunca volví a ver a la tienda. Pero sé que algo me persigue. La cámara me siguió, y ahora sé que ya no estoy solo. Hay algo en las sombras, observándome desde la pantalla. Y lo peor es que, nunca voy a escapar. El teléfono maldito, llamadas del otro lado. Mi nombre es Martín, y antes de que esto se convierta en algo más grande de lo que ya es, quiero advertirles, nunca toquen un teléfono que no haya sido destinado para ti. Mi historia comenzó una noche común, hace unos meses, cuando aún no sabía lo que me esperaba. Todo comenzó cuando mi amigo Raúl, un aficionado a lo paranormal, me mostró un teléfono que había comprado en una tienda de antigüedades. Según él, el dispositivo no era como los otros. Este teléfono, me dijo con una sonrisa torcida, es especial. Tiene una historia. Me mostró el teléfono, un modelo viejo, casi de los años 80, con una carcasa metálica y números descoloridos. No parecía nada extraordinario, pero Raúl insistió. Lo compré en un mercado muy raro. El dueño me dijo que era un teléfono antiguo, pero que no debía contestar si sonaba. Dijo que se escuchan voces del otro lado, voces que no pertenecen a este mundo, me explicó con tono serio. Lo tomé entre mis manos, un tanto escéptico. Le pregunté si alguna vez lo había probado, pero Raúl me dijo que no lo había hecho por miedo. Al principio pensé que era solo una broma, pero la expresión de su rostro me hizo dudar. La tentación de saber más fue lo que me llevó a llevarme el teléfono a casa esa noche. Después de todo, era un teléfono viejo. ¿Qué podría hacerme? Lo dejé sobre la mesa de mi sala, sin mucha preocupación. Esa misma noche, mientras cenaba, el teléfono sonó. El sonido era bajo al principio, pero me sacó un pequeño sobresalto. ¿Cómo podría sonar un teléfono que no estaba conectado a nada? Me acerqué con cautela, y antes de tocarlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo levanté, algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, pero la curiosidad me pudo. Puse el auricular cerca de mi oído. Al principio, no escuché nada, solo una estática extraña, como si el teléfono estuviera transmitiendo una señal distorsionada. Pero luego, lo oí. Una voz baja, casi susurrante, dijo mi nombre. Martín. Mi corazón dio un vuelco. La voz era claramente humana, pero había algo extraño en ella. No podía identificarla, pero algo en mi interior me decía que no debía contestar. Pero, como cualquier persona que cede a la curiosidad, respondí. Hola, dije con voz temblorosa. La respuesta me heló por completo. Nos estamos acercando. Sentí que el teléfono se calentaba en mi mano, como si algo estuviera presionando desde el otro lado. La estática aumentó, y la voz volvió a hablar, esta vez con más claridad, pero aún con un tono ominoso. Escucha bien, Martín. Este teléfono no es como los demás. No es tuyo, pero nos perteneces a ti. La llamada se cortó abruptamente, y me quedé con el auricular en la mano,
el aire frío envolviendo mi cuerpo. Estaba paralizado por el miedo. ¿Qué acababa de escuchar? No lo entendía. Pensé que era una broma, alguna llamada equivocada o una especie de interferencia. Decidí ignorarlo. Pero al día siguiente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no dudé. Lo levanté y, antes de que pudiera decir algo, la misma voz, más fuerte y más urgente, me habló nuevamente. No puedes huir de nosotros, Martín. Lo sabías desde el principio. Mis manos comenzaron a temblar y el teléfono se cayó de mis manos. Me alejé, confundido, y traté de racionalizar lo sucedido. Era solo una llamada extraña, pensé. Pero entonces, algo peor ocurrió. La noche siguiente, el teléfono volvió a sonar. Pero esta vez, el sonido era diferente. Al levantar el auricular, no era solo la voz. Era algo más siniestro. Escuché a lo lejos lo que parecía una multitud, gritos, murmullos, voces apagadas, todas mezcladas en un solo torrente de desesperación. Las voces eran distorsionadas, pero una se destacó. Era la misma que me había hablado la primera vez, ahora más clara y más intensa. Te hemos estado observando desde siempre, Martín. No puedes escapar. Mi mente se nubló. Cada fibra de mi ser me gritaba que cortara la llamada, que dejara ese teléfono donde estaba y nunca más lo tocara, pero la curiosidad me controló una vez más. Me tomé unos segundos para intentar calmarme y pregunté: ¿Quién eres? La respuesta me paralizó. Ya sabes quién soy. Nos has estado buscando, siempre has querido saber la verdad. Pero ahora, te pertenecemos. De repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear. Los objetos en la habitación comenzaron a moverse por sí solos, como si una fuerza invisible estuviera manipulándolos. El teléfono comenzó a vibrar violentamente en la mesa, y las voces aumentaron en volumen. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra oscura apareció frente a mí, una figura delgada y alta, con ojos profundamente oscuros, mirando directamente hacia mí. Su figura era difusa, como si fuera parte de la misma oscuridad, pero de alguna manera sentí que estaba mirando mi alma. El teléfono cayó al suelo, pero la figura seguía allí. No era un ser humano. Era algo más. Algo que no debería estar aquí. El aire se volvió más denso, y sentí una presión en el pecho, como si no pudiera respirar. ¿Sabes lo que has hecho? La figura susurró. Su voz no provenía de la figura misma, sino del teléfono, como si todo estuviera conectado. Corrí hacia la puerta, pero la casa se había transformado. Las paredes se cerraban a mi alrededor, el aire se volvía más denso, las voces se mezclaban en un coro infernal que no dejaba de repetirse. Nos perteneces. Finalmente, logré salir de la casa, pero el teléfono siguió sonando. En mi bolsillo. Sonaba sin cesar. Nos perteneces. Las voces seguían, incluso ahora, donde quiera que fuera. Esa noche, destruí el teléfono, lo golpeé contra la pared hasta que ya no pude escuchar más. Pensé que todo había terminado. Pero las voces no se fueron. Siguen allí. En mi mente. Ahora, incluso cuando creo que estoy a salvo, siento que la sombra sigue persiguiéndome. Y lo peor de todo, es que a veces, cuando menos lo espero, el teléfono vuelve a sonar. Y la misma voz me llama. Nos perteneces, Martín. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.